Representante, qué placer. ¿Cómo está? Mauro, el placer es mío. Gracias por la invitación y un saludo a todos los bogotanos que hoy nos ven. Un gusto estar acá. Por favor. ¿Con crema No, o solo, solito? solo, sí. Bueno, le gustó esta idea del libro de que le explica su mapa político, Mario Vargas Llosa. ¿Le gusta Mario Vargas Llosa? Me identifico mucho con el doctor Mario Vargas Llosa en lo político. Sí. Tengo el gusto pues, de conocerlo o no conocerlo. He podido conversar con él rápidamente un par de veces, con su hijo. Y un profesor mío, cubano, escribió con él el manual del perfecto idiota latinoamericano, sí. Montaner. Fue profesor mío en la maestría y una defensa de las ideas liberales que no tienen nada que ver con el Partido Liberal, que es la libertad como valor supremo del ser humano, de una sociedad, y ellos lo representan. Él incluso es presidente de la Organización del Liberalismo Internacional y ha sido un defensor de la economía de libre mercado, de la libre empresa, de las libertades individuales, cada vez más pequeño. De un Estado pequeño que no regule en exceso la vida individual, pero que garantice derechos y libertades. Bueno, entonces yo me identifico plenamente con esas posturas del doctor Vargas Llosa, ansioso por leerlo. Si tiene tiempo Estoy saliendo de Enrique Serrano. ¿Qué está leyendo? Un magnífico libro. ¿Por qué fracasa en Colombia? No, es el segundo. Un país a pesar del olvido. A pesar del olvido. Sí, sí. Y hace también, digamos, un análisis sociológico de por qué los colombianos somos como somos. ¿Es muy lector usted? Desde la conquista. Sí, últimamente me toca leer mucho proyecto de ley, que no es tan divertido como, como estas novelas. Sí, para poderlos firmar hay que leerlos, claro, ¿no? Pero entre otras cosas, eso siempre pasa mucho con las personas que trabajan en lo intelectual, en lo político, como profesores, y si usted tiene tiempo de leer, mire, leo todo el día. Documentos técnicos, documentos políticos, documentos, ensayos, en fin, que son documentos a los que es difícil, hay que meterle el diente con... Y de pronto para descansar uno dice, a veces eso es un lío para uno. Por eso en Semana Santa me le metí a Enrique Serrano y además también soy profesor universitario. Entonces me toca leer para poder, y en el CESA, actualmente en el CESA, en el Colegio de Estudios Superiores en Administración. Todos son estudiantes de administración, entonces sacarlos un poco para que entiendan el mundo político, el mundo de lo público y comprender esta sociedad tan compleja en la que vivimos. Bueno, nosotros queríamos conocer a este psicólogo, sociólogo de la Universidad Javeriana. Tiene un máster en acción política de la Universidad de Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos de España. Ha sido docente, lo está diciendo, de ciencia política en la Universidad Sergio Arboleda, columnista del Nuevo Siglo y fue, digamos, unos detalles, coordinador de la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, asesor de Miguel Gómez Martínez, entre otras cosas, cumple el mismo año, el mismo día suyo, Manolito. ¿Ah, sí, 30 de mayo? Cumple el 30 de mayo. Entonces nos toca celebrar. Nos toca celebrar. Pero no es tan joven como... Pero bueno, usted llegó a la Cámara con unas propuestas, por ejemplo, generación de empleo, ¿sí? Eliminar la dosis mínima, habló de congelar el impuesto predial, estimular la conexión de la capital con la región vecina, ¿sí? Entonces, estos son como sus proyectos. Pero cuéntenos en general, más allá de la coyuntura política, lo queremos conocer más en general, su visión, digamos, de Bogotá. Bogotá es el motor de Colombia. Acá producimos cerca del 25% del Producto Interno Bruto, es la capital de todos los colombianos, el 60% de los bogotanos venimos de otras regiones del país, o somos hijos, en mi caso soy hijo de manizaleños, o son nacidos en otra ciudad. Es decir, esta es la ciudad realmente de todos los colombianos, está en el corazón geográfico también del país, pero Bogotá se ha quedado aislada. Bogotá no tiene una conexión, por ejemplo, con los puertos. Sacar una carga, las empresas están yendo de Bogotá porque sacar una carga de Bogotá al puerto de Barranquilla o al puerto de Buenaventura... Si no se queda en la salida, se queda más adelantico. O los costos, los costos que eso tiene.
Entonces estamos perdiendo competitividad, nos estamos aislando del resto del mundo. Bogotá necesita una infraestructura que la acerque a las costas. Sí, porque en alguna decisión histórica decidimos que Colombia no iba a mirar hacia sus mares, como uno podría pensar, cerca a otras ciudades, Lima, Buenos Aires, en fin, que están en Montevideo, en las costas, la misma Brasil, sino que nos hicimos muy en los Andes, encaramados por allá a 2.600 metros. Yo creo que pero bueno, necesitaríamos solucionar. Eso tiene una razón de ser. Tuvo una razón histórica. Y en ese momento, don Gonzalo Jiménez de Quesada encuentra en este valle, que es el valle interandino más lindo de América, un lugar sano, no había grandes depredadores, no habría grandes enfermedades, una sabana fértil, estratégicamente bien protegida, porque tenemos pues por un lado los cerros orientales de difícil acceso y hacia occidente una bajada para acceder al río Magdalena. Más hacia un frito, el berraco. No, pero con humedades que ya están acabando. Y encontraron un clima parecido al que ellos tenían probablemente en sus lugares de origen, los conquistadores. ¿De dónde era Gonzalo Jiménez de Quesada? Gonzalo Jiménez de Quesada creo que era extremeño. Si no estoy Extremadura, pero allá no hace tanto. Bueno, ahí es más árido el clima, árido, sí. Más desértico, pero era un clima sano. Este es un clima sano, el clima de Bogotá. Samuel, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que, Manolito, si es cierto, ¿no le parece a usted que Bogotá, las regiones tienen quien los defienda? Sí. Antioquia, la costa, habla. Yo siempre reclamo costeños. ¿Por qué Bogotá no tiene quien lo defienda? En la Cámara, pocas veces, de verdad, y se lo digo al doctor Samuel, uno ve que los representantes se comprometan con Bogotá. ¿Qué es lo que falta? Por ejemplo, lo que están hablando ustedes sobre el área metropolitana que está proponiendo Pro Bogotá, ¿cómo hacer para que eso sea una realidad y no una cosa de campaña? Pro Bogotá ha cumplido un papel fundamental y yo creo que ha logrado reunir, aglutinar a los 18 representantes de Bogotá, más allá de nuestras diferencias políticas. Tenemos profundas diferencias con la izquierda, con el polo, con los verdes en muchos temas, pero sí tiene quien defienda a Bogotá. Hay veces nos toca defenderla de los mismos bogotanos, pero sí hay quien la defienda. Por ejemplo, en campaña propuse, y lo he estado hablando con Pro Bogotá, a ver qué tan viable es que los bogotanos podamos votar por el gobernador de Cundinamarca. Nosotros vivimos en Cundinamarca, nos afectan las decisiones de Cundinamarca. Somos cerca de 9 millones de personas que estamos metidos dentro de Cundinamarca y no podemos incidir en esas decisiones. Si nosotros pudiéramos votar por el gobernador, seguramente el gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá estarían mucho más conectados para hacer trenes de cercanías, para el manejo de las basuras, para el acceso al agua, para las vías. No puede ser que cruza el río Bogotá y ya es otro municipio con decisiones. Que el gobernador de Cundinamarca también defienda Bogotá y no, pues digamos, no. Y no solo el departamento. Porque eso es como una frontera hoy en día. Claro, pero es una frontera política, es una frontera imaginaria. Porque la realidad es que nosotros hacemos parte de Cundinamarca. Personas que viven en Mosquera o en Soacha vienen a trabajar acá, o personas que trabajan acá viven en La Calera o en Chía o en Zipaquirá. Entonces, no, ese aislamiento no tiene sentido. Pero es que a Bogotá y en el sentido de la pregunta de Manolito le pasa una cosa, y es que aquí se discuten todos los problemas del país. Aquí parece, pues está el país, está el gobierno nacional. Entonces muchas veces nos quedamos hablando de temas que son muy importantes, que también están llamados los representantes, también. ¿No? Sí, claro. El tema de la paz, el tema de la educación, el tema de la seguridad, de la inversión, petróleo, lo que usted quiera, pero ¿y Bogotá? Claro, porque nuestro papel es representar a los bogotanos en el Congreso, es decir, que las leyes que se tramitan allá afecten para bien la vida de los bogotanos. El acuerdo de paz, la reforma tributaria. Cualquier ley que se haga en el Congreso pues va a tener una incidencia en la vida de los bogotanos y mi obligación es representar esos intereses allá. Ahora, en cuanto a lo estrictamente relacionado con Bogotá, mi obligación es hacer un control político a la alcaldía, a la administración distrital. Mi obligación, por ejemplo, es velar para que efectivamente los recursos del metro, la nación se los entregue a la capital, que le debe dar el 70%. Mi obligación es ver que las obras se adelanten de manera correcta. Hemos, por ejemplo,
adelantado una modificación al estatuto orgánico de la ciudad de Bogotá. Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene una ley que la rige. Sí, señor. Por ejemplo, para crear la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá. Eso va a permitir que efectivamente sean las mayorías las que elijan ¿Y a el su proyecto alcalde. esta vez sí va a salir? Porque un amigo suyo, Juan Lozano, lo tuvo también muy cerca, pero no pudo. Pues yo espero que sí. La comisión primera, digamos, ha estado jugada con el proyecto de la cual yo hago parte y espero que esta vez sí sea una realidad. Bueno, ¿le gusta Transmilenio por la séptima? Pues es que vea, la discusión es qué preferimos los bogotanos, tener 1.500, 1.800 buses hoy rodando por la carrera séptima, parando donde se les da la gana, contaminando, o tener 250 buses organizados, con ¿Y estaciones. por qué no un metro o un... Porque o es un muy- o un, ¿cómo se llama? Un metro Un ligero. tranvía, porque son muy ineficientes. Ajá. No mueven el mismo número de ciudadanos que mueve Transmilenio. Yo creo que Transmilenio es una solución positiva que va a lograr mover un número importante de ciudadanos por la séptima, reduciendo el número de buses, dándole un uso adecuado al espacio público. Y además eso va a ser un corredor prácticamente sin semáforos, porque las intersecciones van a ser o con paso deprimido o paso a nivel, lo cual va a mejorar la movilidad. Cuéntele a Pachito porque está ya viniéndose en contra del alcalde por ese proyecto para que sepa cómo es la cosa. Pero le quiero preguntar. No, que lo mire bien, Sí, porque yo creo que sí es necesario. Eso va a mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Hoy en día tenemos un problema de enfermedades respiratorias en los niños a causa de la contaminación. Hay que pensar en transporte público, masivo, eficiente, seguro y amable con el ciudadano. Doctor Samuel, esta semana el distrito, y ahora vamos a hablar con el director de planeación, presentó el proyecto de la reserva Vanderhamen. ¿Usted cree que va a ser depredadora, como dicen algunos? No, a mí me gusta la idea de hacer 7 corredores verdes que conecten el río Bogotá con los cerros orientales y dejen un área verde de conservación cercana a las 1.700 hectáreas, si no estoy mal. Eso es 10 veces el Parque Simón Bolívar. Eso va a ser un gran parque, pero intermedio necesitamos vías y necesitamos un urbanismo sostenible que nos permita ampliar la ciudad. Bogotá tiene un déficit de vivienda cercano al 20% y se calcula que en los próximos 40 años vamos a crecer en una tasa de 1 millón de habitantes por década. Hacia el oriente no tenemos por dónde crecer porque están los cerros. Los cerros, claro. Hacia el occidente no tenemos para dónde crecer porque está el río Bogotá, ya llegamos hasta allá. Hacia el sur tampoco, lo único que nos queda es hacia el norte. Ahí hay una zona que debemos hacer reserva, pero debe haber un desarrollo urbano sostenible. Ahí hay unos predios privados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a indemnizar a valor comercial a los propietarios de sus predios? Hay que proteger la reserva, pero la mejor manera de protegerla es habitarla, cuidándola y hacer esos 7 grandes corredores verdes que conecten el río y los cerros y nos permitan un desarrollo sostenible. Esto no se puede convertir en una discusión apasionada, en una discusión con posiciones fundamentalistas. Yo creo que tienen que convivir perfectamente medio ambiente y desarrollo urbano. No son excluyentes. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso con el secretario de Planeación sobre la reserva Vanderhamen para que estén pendientes ustedes de esa entrevista. Me imagino, ya usted más o menos ha dado puntadas de que la respuesta va a ser sí, pero le gusta un área metropolitana para Bogotá. Hemos desarrollado una RAPE, que son unas regiones ampliadas, departamentos con ¿Sabe dónde van a coger ese ejemplo? Tolima, ajá. Caldas, Quindío y Risaralda. Pero una región metropolitana que no se ha podido, o sea, yo creo que desde que llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, las discusiones me con acuerdo. Nicolás de Federman iban Estaba chiquito, pues, ¿se acuerda? Chiquito, sí, yo me acuerdo. Es fundamental. Es que hoy en día las fronteras son divisiones políticas que se hicieron prácticamente para proteger cacicazgos electorales. La división del departamento del Viejo Caldas, la división del Magdalena Medio. El Magdalena Medio tiene 7 departamentos u 8 departamentos.
son por divisiones políticas. Bogotá tiene que conectarse con la región, porque el impacto que nosotros le causamos a la región es muy alto y el que nos causa la región a nosotros también. Entonces, si no nos conectamos, pues no vamos a lograr hacer un desarrollo planificado, serio, que logre proteger el medio ambiente, pero que también nos dé conectividad, que nos dé infraestructura, que le dé competitividad a la ciudad y a la región. Entonces, es fundamental hacer una área metropolitana y una ciudad-región. Representante, queríamos conocerlo, queríamos conocer sus líneas generales, no le queríamos irnos por el debate político, precisamente porque consideramos que era importante oír a Bogotá exento de ese debate nacional. Claro, ya salimos de las elecciones parlamentarias. Sí, y estamos ahora pues en medio de este debate político las y presidenciales. Exactamente. Entonces por eso no lo queríamos meter en este debate, sino hablar de usted como su líneas generales y lo que va a hacer. Me parece muy interesante las propuestas que está haciendo. Esa de la gobernación no sé qué tan fácil sea, porque habría que votar, que en Colombia habría que elegir representantes también, pensaría uno de Cundinamarca, no sé. Pero es que pensemos, acá hay 9 millones de bogotanos. Tenemos que pensar en ellos. O mucha gente que vive afuera y trabaja. Claro, también en ellos, un tren de cercanías, pero si el alcalde de Soacha no quiere, hasta ahí llegó el proyecto. O si el alcalde de Mosquera no quiere, hasta ahí llegó la cosa. Eso no puede ser. Necesitamos conectarnos. Interesante. Samuel Hoyos, representante a la Cámara, a quien de una vez le decimos que tenemos que volver a conversar y que tenemos que establecer más diálogos entre Despierta Bogotá y los representantes. Claro que sí, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Es mi obligación hablarle a los bogotanos. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana, 59 minutos.